presidente Yamandu Orsi y el canciller Mario Lubetkin destacaron las ventajas del acuerdo firmado el sábado entre el Mercosur y la Unión Europea. Uruguay pretende ser el primer parlamento en aprobarlo y la oposición manifestó disposición a efectuar un trámite rápido. A su vez, blancos y colorados evalúan citar por este y otros asuntos de política exterior al canciller Lubetkin a la comisión permanente. Es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias. Tenemos 23 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se presenta claro, algo nuboso, con vientos del sector sureste al este, con rachas de hasta 30 kilómetros en la hora. La máxima de hoy será de 23 grados. Y con esa hermosa vista de la bahía y un cielo totalmente despejado, les contamos algunos cortes programados para hoy. Boulevard Artigas y Millán al este estará cortado hasta el 24 de enero por trabajos de poda. Ramallo entre Hilarión de la Quintana y Menorca, el corte será por carga y descarga, y María de Orticochea entre Garzón y Ptolomeo, el corte se extenderá hasta el 26 de junio. Vamos con algunos titulares que desarrollaremos en esta edición. Tras la polémica desatada por la decisión de la mayoría del directorio de la Caja de Profesionales de votar una partida mensual de 131.500 pesos para los directores, el asunto se reevaluará el próximo jueves y la medida se encamina a revertirse. La Intendencia de Montevideo brindó una conferencia con información sobre el estado de las playas en la primera quincena del mes y el nuevo funcionamiento del sistema de medición y monitoreo. Organizaciones ambientalistas se movilizaron este domingo en varias playas contra los proyectos de explotación petrolera en aguas uruguayas. 700 palmeras afectadas por el picudo rojo, sin solución, se extrajeron en Montevideo de varias áreas emblemáticas de la ciudad. Al menos 39 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad en España. Con información que surge desde exteriores y ya nos vamos al primer móvil con nuestro compañero Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. ¿Qué novedades a esta hora? Gracias, Pilar. Buen mediodía. Exactamente, estamos aquí en la Ciudad Vieja, en la puerta del Ministerio de Trabajo, pero déjame empezar recordando un móvil sobre finales de año en AEBU con autoridades del sindicato sector oficial, donde planteaban que la negociación en el marco de los consejos de salarios se había trancado, no por aspectos coyunturales, sino porque desde los bancos estatales se había planteado eliminar los beneficios, los derechos adquiridos en convenios anteriores a lo largo de los años. AEBU dijo que no, se declaró en conflicto y hoy estamos retomando instancias de negociación desde las 10 de la mañana entre autoridades de los bancos estatales, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y el sindicato. El vocero de ellos, Santa Cruz, me olvidé el nombre, pero es Joaquín Santa Cruz, es consejero del Sistema Financiero Oficial de AEBU, nos va a contar qué se está negociando. Bienvenido, gracias Joaquín. Bien, como vos decías, esto viene de un proceso que empezó en el mes de agosto del año pasado, donde producto de que se nos vencía nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el marco regulatorio, ¿verdad? Lo que es para cualquier empleado privado su contrato laboral. Bueno, nosotros en la órbita pública tenemos los contratos, los convenios colectivos. Veníamos de un proceso de discusión de 4 meses en el cual se había llegado a un preacuerdo entre el gobierno y el sindicato. Ese preacuerdo se puso a consideración de la Asamblea General de la Banca Oficial, donde participaron más de 1.600 compañeros y se consideró ese preacuerdo insuficiente. Se encomendó al Consejo de Sector Financiero Oficial a retomar la discusión en ese ámbito que tú decías del mes de diciembre, donde la postura también no solo de los bancos, sino también del Ministerio de Economía fue de mostrar la simetría de la intención que nosotros teníamos. Nosotros teníamos la intención de retomar ese preacuerdo, intentar conseguir alguna mejora. La propuesta del gobierno fue revisar todo lo negociado en más de 35 años de convenio colectivo y rever esos puntos. Esa fue la principal distancia y por cual nosotros nos declaramos en preconflicto y hemos tomado alguna medida también en lo que tiene que ver con la operativa de los bancos. Para quienes están en la casa entiendan, ¿qué tipo de beneficios o derechos adquiridos estaban perdiendo?
Principalmente, para ser claros, derechos que nos impactan directamente a nosotros, como son los derechos en materia de condiciones laborales, de beneficios de salud, pero no solo también eso, sino también, por ejemplo, la materia en cómo ingresamos a los bancos a trabajar. Eso impacta en toda la ciudadanía, que cualquier uruguayo, cualquier uruguaya pueda trabajar tanto en el Banco de Seguros como en el Banco República, es a través de concursos de ingreso. Eso está contemplado en el convenio colectivo de trabajo, como también cuestiones más específicas de cada uno de nosotros. A nosotros no solo nos preocupa, AEBU es un sindicato que históricamente no solo mira el propio ombligo nuestro, sino también miramos la sociedad en general. Nuestras condiciones laborales están estrictamente relacionadas con el servicio que le brindamos a la población. En las sucursales del Banco República, la demora que hay constantemente, vamos a cualquier sucursal, hoy vamos a Atlántida, por ejemplo, y tenemos una sucursal abarrotada de público, malas condiciones laborales, mala calidad de servicio. Lo mismo pasa en el Hospital del Banco de Seguros, donde las condiciones laborales tienen que ser necesariamente mejoradas para poder brindarle un buen servicio a los trabajadores que se accidentan, porque el Hospital del Banco de Seguros es el hospital que atiende a todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay. Corto para cerrar, confirmame que se está levantando la posibilidad de que caigan estos beneficios y entonces se avanzaría sobre lo que es coyuntural actual. Exactamente, la idea es que nada de lo que teníamos se toque y poder sí avanzar en una discusión, en una negociación real, como lo establece la ley de negociación colectiva, y poder tener una discusión seria sobre las mejoras que estamos buscando y lo que nuestro colectivo va a considerar suficiente. ¿Y eso está pasando según los mensajes que tienen de la reunión? Sí, al parecer hay algún indicio de acercarnos y poder encaminar una salida. Bien, Pilar, si te parece, nosotros nos quedamos aquí. Hay distintos integrantes de AEBU acompañando, esperando que termine la reunión. Haremos lo propio. Las noticias estarán dentro de la edición de mediodía si entran y si no en las redes y en la edición central. Como no, Federico, estaremos atentos entonces a lo que surge allí. Y nosotros vamos con uno de los temas que, ha estado desde el fin de semana y que tiene que ver mucho con Uruguay. El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó que en el proceso que culminó el sábado en Asunción con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, participaron varios presidentes uruguayos de distintos periodos. En esa línea, en un mensaje a través de su cuenta de X, Orsi reconoció a quienes siguieron apostando por el interés nacional durante los años en que se demoró la concreción del acuerdo. Además, el mandatario llamó a darle una oportunidad a los acuerdos y el orgullo de ser uruguayos en tiempos en los que parece rendir más distanciarnos que encontrarnos. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y seguimos en tema, aseguró que tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Uruguay seguirá impulsando negociaciones bilaterales o intrabloques para garantizar el acceso a la mayor cantidad de mercados posibles. El canciller confirmó que Uruguay pretende ser el primer país en ratificar el acuerdo a nivel parlamentario a partir de marzo, cuando termine el receso legislativo. Primero hay que iniciar el proceso de ratificación, cosa que llevará su tiempo, pienso, en la Unión Europea, donde hubo tanta discusión para firmarlo y por lo tanto habrá buena discusión para ratificarlo. Sin duda, más allá de que también en esto somos optimistas, de que los votos parlamentarios europeos para ratificar este acuerdo van a estar el día que se tenga que votar, vaya a saber cuándo, según nuestras bilaterales que tuvimos el sábado con las autoridades de la Unión Europea. Ellos piensan junio, julio, pero después tiene el periodo de vacaciones. En fin, nosotros el propio sábado ya estábamos trabajando con la vicepresidenta y presidenta del Parlamento, Carolina Coses, para ver el cuándo y el cómo, porque yo tengo bien presente en el recuerdo de algunas discusiones, intercambios que tuvimos con los grupos parlamentarios de los diferentes sectores políticos de nuestro país, del sistema parlamentario, que tomaron un compromiso que Uruguay tiene que ser el primero en ratificarlo. Y ojalá se encuentren los caminos rápidos para que antes de junio Uruguay sea el primer país de los 4 y también de los europarlamentos en ratificar el acuerdo Mercosur-Europea. Sería una señal extraordinaria. Y Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, adelantó que ofrecerán tratar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en una comisión integrada con los representantes que forman parte de la Comisión de Asuntos Internacionales de ambas cámaras.
Hemos ofrecido la voluntad de conformar una especie de comisión integrada entre las comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, para que en ese marco, por única vez, se puedan recibir a las autoridades del gobierno y a las delegaciones sociales, gremiales, que han expresado su interés de dar su opinión, bueno, recibirlas en un único ámbito. El acuerdo sin dudas va a ser muy provechoso y beneficioso para nuestro país. Por lo tanto, ya adelanto que nada de lo que se pueda llegar a decir en las comparecencias van a dilatar o van a hacer cambiar nuestra posición respecto a la aprobación del proyecto. Es un acuerdo que está más que dialogado, ¿no? Más que discutido. Yo creo que el Uruguay negoció bien. La mayoría de los rubros exportables de nuestro país han sido resguardados. Yo creo que el acuerdo es muy beneficioso para el país. Le establece la oportunidad de acceder a un mercado muy exigente como es el europeo, sin aranceles y también con cuotas. Sabemos sí que hay algunos rubros de actividad o algunos productos o alguna producción de algunos de los productos que tienen algunas dudas, que entiendan de que pueden tener algunas pérdidas, por ejemplo en el tema de la lechería. Entendemos nosotros que si bien hay algunas precauciones que hay que tomar, hay salvaguardas dentro del propio acuerdo. Asimismo, también existe la posibilidad de que el gobierno pueda compensar esas actividades, por ejemplo, a partir de algunos créditos fiscales, ¿no? Tras la polémica desatada por la decisión tomada por mayoría del directorio de la Caja de Profesionales de votar una partida mensual de 131.500 pesos para los directores, el asunto se reevaluará el próximo jueves y la medida se encamina a revertirse. Esto lo dijeron fuentes de la institución. Según supo MBD Noticias, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, pidió un informe a la Dirección Nacional de Seguridad Social para evaluar lo ocurrido y tomar una resolución a la brevedad. El jueves pasado, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios votó por 4 votos a 2 implementar una partida de 131.500 pesos para cada director, que será optativa y de percepción voluntaria. La institución que gestiona las pasividades de los profesionales se encuentra en una delicada situación financiera y el año pasado se votó una ley de salvataje que, entre otras disposiciones, aumentó la carga de afiliados activos y pasivos, a la vez que estableció que los cargos de dirección pasarían a ser honorarios. Por esto mismo, la decisión de votar una partida económica generó polémica a nivel político durante el fin de semana. Según reconstruyó la diaria, la iniciativa surgió originalmente del orden de los jubilados, pero fue presentada en la sesión del jueves pasado por el director Fernando Rodríguez Sanguinetti, que asumiría como presidente de la Caja en el próximo periodo. Recordemos que los afiliados fueron convocados a votar en diciembre y a falta del escrutinio final, la lista del orden profesional que encabezó Rodríguez Sanguinetti fue la más votada. Además de su voto favorable y de representante de los pasivos en el directorio, votaron en favor de la partida económica los 2 representantes del Poder Ejecutivo. En contra se manifestaron el presidente saliente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, y la vicepresidenta Virginia Romero, que pertenecen a la misma lista, mientras que el director Glauco Rodríguez no participó de la sesión. Los 3 entienden que la decisión tomada por la mayoría del directorio es contraria a derecho y pidieron que el Ejecutivo lo analice. Además, según supo MBD Noticias, en la sección del próximo jueves, las autoridades de la Caja de Profesionales reexaminarán el tema y se encaminan a revertir la decisión, según dijeron fuentes de la institución. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo al Observador que no está de acuerdo con lo votado, que lo tomó por sorpresa y que se trabajará en el tema por parte de su cartera. Y justamente como estábamos escuchando recién, el director de la Caja de Profesionales Universitarios, Glauco Rodríguez, quien no estuvo presente en la sesión del jueves donde se aprobó la partida económica para los integrantes del directorio, dijo que pedirá la nulidad de la resolución porque lo decidido viola el reglamento de la institución. Glauco Rodríguez dijo a MBD Noticias que el tema de recibir algún tipo de pagos estaba siendo analizado por el directorio de la Caja de Profesionales, pero no pensó que se votara porque estaban a la espera de un informe de jurídica sobre el tema. Ese informe de jurídica de la Caja fue contundente en el hecho de que votarse cualquier tipo de dinero bajo cualquier consigna, viático, etcétera, lo que sea, era ilegal. Pero lo que nosotros vamos a proponer el jueves próximo, en realidad es la nulidad
de la resolución votada por no haber cumplido nada más y nada menos que con el reglamento actual y vigente del directorio de la Caja, específicamente con su artículo 20, que lo que protege ese artículo, el espíritu de ese artículo, es que cualquier tema que se vaya a votar en el cual alguno de los miembros del directorio tenga alguna vinculación directa o se pueda beneficiar de esa decisión que se está tomando, él no lo puede votar, debe levantarse y retirarse de sala. Todo este proceso, por supuesto que no se hizo, porque de los 4 votos afirmativos hay 3 personas, los 2 representantes del Poder Ejecutivo y el representante del orden profesional, que tienen un beneficio directo. Se estaban votando a ellos mismos su sueldo, cuando a su vez la ley determinaba que eran cargos honorarios, vaya si hay una vinculación directa. Así que por ese hecho nosotros lo que vamos a pedir es la nulidad, y bueno, creemos que el mismo jueves próximo, al aplicar esto, esa resolución va a quedar sin efecto. Si bien hay otros recursos para anular la resolución, Rodríguez entiende que el artículo 20 del reglamento de la Caja opera de inmediato. El Colegio de Abogados del Uruguay, que exhortó a la revocación inmediata de la medida, aludió en un comunicado a una disposición de la ley aprobada el año pasado que indica que los cargos de los integrantes del próximo directorio de la Caja serán honorarios. Y sobre este tema, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez rechazó la medida sobre la caja de profesionales y dijo que el ministro de Economía, Gabriel Odone, no se puede dar por sorprendido. Su par colorado, Conrado Rodríguez, valoró que, si no estaba en conocimiento del Ejecutivo, el incumplimiento es doblemente grave. Ambos coinciden en que los directores por el Poder Ejecutivo deben ser removidos. Eso está prohibido por la ley. Totalmente prohibido por la ley, y así se dio en la discusión en su momento de la reforma de la Seguridad Social del año 2023, como el año pasado cuando discutimos la ley de salvataje de la caja de profesionales. Nos llama la atención las respuestas del ministro Odone, que él se llama sorprendido. O sea, el ministro de Economía no se puede dar por sorprendido esta decisión. El ministro de Economía, cuando se entera de esta decisión, lo que tiene que haber hecho es a esas 2 personas que le faltaron a su confianza, haberlos removido automáticamente del cargo. Y le pedimos al Poder Ejecutivo, al gobierno, que remueva a estos 2 directores, porque más allá de que exista la oportunidad de poder revocar esta resolución por parte del Poder Ejecutivo, la situación de incumplimiento de la ley ya está consagrada, ¿no? Los propios delegados del Poder Ejecutivo terminan votándose una remuneración cuando no lo debían de hacer, porque la ley con claridad marca de que los directores a partir del mes de febrero iban a ser honorarios. Que si no estaba en conocimiento del Poder Ejecutivo es doblemente grave, ¿no? Ya de por sí el incumplimiento de la ley es muy grave, y actuar por fuera del marco de lo que establece el propio Poder Ejecutivo, el propio gobierno, me parece que estos 2 representantes realmente no pueden continuar. A mí sí lo que me llama un poco la atención es que en este caso las autoridades del Ministerio de Trabajo no estuvieran interiorizadas o no estuvieran enteradas. ¿Por qué digo esto? Porque la caja de profesionales se vincula jurídicamente con el Ministerio de Trabajo y específicamente con la Dirección de Seguridad Social. Bueno, si no estaban realmente enterados, bueno, sería hora de que en definitiva se removieran a estos 2 directores y que se revocara esta resolución, que es totalmente ilegal. Estamos a 19 de enero, momento de conocer el estado de las playas, por lo menos durante la primera quincena. ¿Qué pasa en Montevideo? ¿Cómo se vive? Este tema lo trae nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, buen mediodía. ¿Qué novedades? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, conferencia de prensa del director de Desarrollo Ambiental, de Leonardo Berú, para dar una visión sobre esta primera quincena de enero en las playas de Montevideo. 62 días de control lleva ya sobre las 19 playas habilitadas en este departamento y, según indicó el director de Desarrollo Ambiental, todas presentan un índice correcto de bañabilidad con relación a la normativa vigente en todo el país con relación justamente a las playas. Señalar que igualmente la Intendencia ya realiza controles con los criterios que comenzarán a aplicarse desde 2027, tras la nueva normativa aprobada el año pasado para bañabilidad en las playas. En ese sentido, con esos indicadores, hubo 6 playas que durante un día estuvieron por encima de la normativa que entrará a regir en 2027. Ya el día siguiente, los controles en esas playas dieron que volvieron a estar dentro de los digamos, estándares de calidad que estarán vigentes en 2027. Leonardo Berú destacó
esta situación y comentó tras la consulta de MB Noticias que en caso que el Ministerio de Ambiente lo apruebe, la Intendencia de Montevideo comenzará a aplicar esos criterios de 2027 antes de esa fecha. Que estamos monitoreando, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, monitoreando la calidad de agua de nuestras playas para ser usada para baño, la balneabilidad de nuestras playas. Siguiendo el criterio del Gobierno Nacional en esta transición entre un decreto y otro, las playas han estado aptas para baños si se miden coliformes de la forma que nos indica el Gobierno Nacional. Al momento de evaluar el enterococos, que es una técnica que todavía no está validada por el Gobierno Nacional, pero sí estamos monitoreando, tuvimos un día en 6 playas distintas que dieron por encima de los niveles. La decisión que hemos tomado, más allá de que hasta ahora esos datos ya estaban disponibles, están todos en nuestra página web, es facilitar el acceso con un icono y una bandera en la playa, y el día que enterococos, a pesar de que la técnica aún no está validada por el Gobierno Nacional, el día que enterococos nos dé por encima de ese valor de 500 unidades formadoras de calonia cada 100 mililitros, vamos a colocar tanto en la página web como en la torre de guardavidas una indicación que muestra esto. Ahora nos comprometimos recién públicamente en la presentación de que queremos ir lo más rápido posible y hemos puesto nuestras capacidades a la orden del Ministerio. Cuando nuestra técnica esté validada, incluso cuando nuestros laboratorios móviles estén validados y ya en la cancha, digamos, vamos a solicitar al Ministerio que nos habilite a evaluar la balneabilidad de nuestras playas con el parámetro de enterococos. Mientras tanto, lo que hacemos es publicar de la forma más sencilla y accesible posible toda la información. Ahí lo escuchábamos Pilar Aherú, el director de Desarrollo Ambiental, hablando de esta novedad importante para los bañistas de Montevideo. Habrá una nueva bandera que se instalará en las playas como medida de precaución cuando los datos de bañabilidad justamente superen la normativa que comenzará a aplicarse en 2027. También habrá un código QR para las personas que hacen nado a aguas abiertas, que son muchas que lo realizan aquí en Montevideo, que mediante ese código QR sabrán justamente la calidad de las aguas en las diferentes playas habilitadas de Montevideo. Agregó Aherú que el objetivo en este quinquenio es invertir 100 millones de dólares en drenaje y en saneamiento en diferentes zonas de Montevideo. Varias de estas obras incidirían en justamente la mejora de la situación de las playas del oeste y del este de la capital. Gracias, Eduardo. Y acá seguimos con otros temas de la ciudad, porque 700 palmeras afectadas por el picudo rojo sin solución se extrajeron a Montevideo de varias áreas emblemáticas de la ciudad. Ahora la Intendencia se enfoca en realizar un tratamiento al resto de las palmeras y monitorea el desarrollo de la plaga. Elaboramos un plan de acción para poder abordar fuertemente a la plaga en los espacios públicos. A partir de ahí fue que, bueno, hay 2 líneas fundamentales. Una tiene que ver con la extracción de palmeras. Se han extraído cerca de 700 palmeras en los espacios públicos, sobre todo en las áreas más emblemáticas de Montevideo, Boulevard Artigas, Juan Carlos Blanco, en algunos parques. Aún queda el Parque Rodó porque tuvo la dinámica de ferias que, bueno, interfirió un poco con las extracciones. Vamos a proceder ahora en las próximas semanas a sacar las palmeras del Parque Rodó. Pero se han extraído, como te digo, 700 palmeras más o menos, que es un número alto en muy poco tiempo. Y por otro lado, la otra línea es los tratamientos, que los hemos extendido a todas las palmeras y bueno, los venimos haciendo también y monitoreando mucho el desarrollo, digamos, de la plaga, que es algo que de algún modo vamos a tener que aprender a convivir con ella, porque su erradicación claramente es algo muy difícil en este clima donde la plaga se ha acostumbrado mucho, convive muy bien con el clima, en fin, y bueno, tenemos que poder controlar sobre todo los focos de reproducción. Tras publicar un informe sobre una ONG de Maldonado, un periodista del diario El País fue interrogado por la policía ante una denuncia por difamación realizada por Richard Tesore, titular de la Organización de Rescate Marino. Abogados y personas expertas en libertad de expresión advierten irregularidades en la citación policial y opinan que el accionar es contrario a los estándares internacionales en derechos humanos. El periodista Sebastián Cabrera fue citado a declarar sin orden de fiscalía por una nota que realizó para El País sobre la ONG SOS Rescate Fauna Marina, bajo el artículo 61 del Código del Proceso Penal, a fin de tramitar evento por difamación. Cabrera declaró en la comisaría durante una hora sobre el contenido de la nota, según él mismo relató en un artículo de El País, y en más de una ocasión debió aclarar que las acusaciones vertidas contra Tesore no las formuló él, sino vecinos de Punta Colorada.
El ministro del Interior, Carlos Negro, consultado por el propio periodista y tras informarse sobre el caso, dijo que la citación fue en el marco del artículo 61 del Código del Proceso Penal, que faculta a la policía a tomar declaraciones, aunque afirmó que cuando era fiscal siempre fue contrario a tramitar denuncias por difamación contra periodistas, salvo real malicia manifiesta. Matías Jackson, abogado especializado en libertad de expresión, dijo a La Diaria que si bien no es ilegal la citación porque la policía tiene la discrecionalidad de citar sin dar cuenta al fiscal, evaluó que va en contra de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que las sanciones penales contra periodistas no deberían existir, salvo en los casos en que se pruebe real malicia. Además, la nota tiene un claro interés público, apuntó Jackson. En el mismo sentido, el presidente de CAINFO, Fabián Berner, dijo desde su cuenta de X que se trata de un ataque a la libertad de expresión y viola estándares internacionales de derechos humanos. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre este caso. En el escrito, Schipani pregunta qué criterios institucionales maneja el Ministerio del Interior para actuaciones policiales que involucran a periodistas o contenidos periodísticos y si existen protocolos o directivas específicas destinadas a resguardar la libertad de prensa y evitar efectos intimidatorios, entre otras interrogantes. Organizaciones ambientalistas se movilizaron este domingo en varias playas bajo la consigna "En todas nuestras costas, abrazo al mar", y se manifestaron contra los proyectos de explotación petrolera en aguas uruguayas. Vinimos hoy acá para expresar nuestra oposición al proyecto de la entrega del territorio marino uruguayo a empresas petroleras. Vinimos acá como para dar un abrazo simbólico al mar y decir que el pueblo uruguayo no quiere petroleras en el mar. Como integrantes de la Asamblea por Mar Libre de Petroleras, también paralelamente presentamos una medida cautelar para que esos contratos se reconocen como nulos. La vocera también se refirió a los proyectos de exploración petrolera en aguas uruguayas y los impactos ambientales que podrían generar en los ecosistemas marinos. La primera etapa, que es la prospección sísmica, tiene muy graves consecuencias para toda la vida marina, desde los microorganismos hasta los cetáceos, las ballenas. Y de todas formas, sabiendo que a este punto, con la crisis climática, no podemos seguir quemando combustibles fósiles, que es la causa de la crisis climática, no tiene ningún sentido poner en riesgo la vida marina para ver si hay petróleo. Además, todo el proyecto es un proyecto extractivista, son empresas extranjeras, multinacionales, entre las mayores del mundo, y seguramente este proyecto no será para el beneficio del pueblo uruguayo. Un siniestro está conmocionando a España y al mundo porque al menos 39 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad en España, a unos 45 minutos de la ciudad andaluza de Córdoba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país dice que hasta el momento no se reporta ningún ciudadano uruguayo dentro de las víctimas fatales, ni tampoco dentro de las personas heridas. Pedro Sánchez decretó 3 días de luto oficial y ordenó una investigación exhaustiva de la tragedia. El accidente ocurrió este domingo cerca de la estación de la población Andamús, en Córdoba, Andalucía. Un tren de la compañía Irio, que había salido de Málaga con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus 3 últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que en ese mismo momento circulaba otro tren de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. Hasta el momento el número de muertos por la colisión asciende a 39 personas, cifra que se teme aumente, ya que los rescatistas no han podido aún llegar a algunas partes de los vagones más destruidos en el siniestro. Mientras que los heridos superan el centenar y unas 40 personas permanecen en grave estado. Aunque aún no se han establecido las causas del accidente, los expertos lo definen como tremendamente extraño, ya que ocurrió en una recta y el tren de Irio era prácticamente nuevo, con apenas 4 años, y la vía estaba completamente renovada, según afirmó el ministro de Transportes español, Óscar Puente.
El presidente de la empresa Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha coincidido en que la tragedia ha ocurrido en circunstancias extrañas, por lo que las causas del accidente tardarán en conocerse. De todas formas, se descartó que el siniestro se deba a excesos de velocidad, ya que uno de los trenes iba a 205 km por hora y otro a 210, en un tramo donde había un límite de 250 km por hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó este lunes Andamús, la zona donde se registró el grave accidente, y decretó 3 días de luto oficial, al tiempo que prometió una exhaustiva investigación para determinar las causas del siniestro, que se ha transformado en el cuarto más grave en la historia ferroviaria del país. Hasta aquí llegamos con esta edición. La actualización informativa será a las 19 en la edición central. Pasen ustedes muy bien, nos reencontramos mañana. Tras la polémica desatada por la decisión de la mayoría del directorio de la Caja de Profesionales de votar una partida mensual de 131.500 pesos para los directores, el asunto se reevaluará el próximo jueves y la medida se encamina a revertirse. La Intendencia de Montevideo brindó una conferencia con información sobre el estado de las playas en la primera quincena del mes y el nuevo funcionamiento del sistema de medición y monitoreo. Organizaciones ambientalistas se movilizaron este domingo en varias playas contra los proyectos de explotación petrolera en aguas uruguayas. 700 palmeras afectadas por el picudo rojo, sin solución, se extrajeron en Montevideo de varias áreas emblemáticas de la ciudad. Al menos 39 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras el descarrilamiento y choque de 2 trenes de alta velocidad en España.